Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv, aquí en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un tema que está candente y que probablemente ya esté en sus días decisivos, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Como ustedes saben, pues ha sido una historia muy tormentosa, que parece que puede tener final feliz. Y bueno, pues para analizar este tema y sobre todo pues para tratar de determinar si antes del 1 de julio podemos tener el Tratado de Libre Comercio, está con nosotros Daniel Castillo, un politólogo, conferencista y escritor, y pues es todo un invitado de lujo aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación, te agradezco mucho. No, pues a ti, a nosotros, que colabores con nosotros. Pues hoy tenemos una oportunidad, estamos viviendo momentos históricos en el país por diversas razones, por las elecciones y también porque se está definiendo el futuro económico pues, de las siguientes generaciones. Entonces, bueno, pues vamos a comentar cómo viene el Tratado de Libre Comercio, cuál es el contexto, y me gustaría que viéramos que empezáramos a ver unas láminas. Y mira, donde tú estás va a ser un poco complicado verla, pero pues nos podemos parar. Y mira, según esta lámina podemos ver que pues ha continuado el intercambio comercial. Se esperaba que con la llegada de Donald Trump se iba a caer el intercambio comercial en el bloque norteamericano, concretamente entre México y Estados Unidos, que era una atmósfera muy hostil. Y sin embargo, como se puede ver en la gráfica, el comercio sigue. Todavía tenemos una siguiente, que es más ya de septiembre, tenemos unos datos de septiembre del año pasado, a ver si podemos verlo. Pues aquí también se habla, ¿verdad?, de cómo está el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, que ha ido contra lo que se esperaba, rompiendo récords. ¿Cómo ves esto, Daniel? Bueno, para empezar hay que decir que bueno, México y Estados Unidos son vecinos, para bien o para mal, para en muchas circunstancias en el siglo XIX, pues para mal, ¿no? Pero bueno, ya con este Tratado de Libre Comercio, pues somos socios naturales, es un hecho. Inclusive en etapas cuando llegó Trump y amenazaba a salirse del Tratado de Libre Comercio, pues se veían escenarios y a fin de cuentas, pues el comercio iba a seguir. Productos más caros principalmente para los ciudadanos norteamericanos si es que el tratado se llegaba a romper, pero pues los empleos y el intercambio comercial iba a seguir. Eso no se puede romper de la noche a la mañana, no por poner un muro o porque Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio sí va a acabar el comercio entre estos dos países, ¿no? Sí, yo mismo escribí pues un escenario apocalíptico, ¿no? Ajá. De que pues como Donald Trump llegaba con la espada desenvainada, así es, se esperaba que iba a poner cuanto obstáculo se tuviera para la relación comercial, como la ha puesto en otros rubros, ¿no?, de la relación con México. Y sin embargo, pues pareciera que esta actitud agresiva, chantajista, pendenciera de Trump, pues no afectó al comercio, sino que pues más bien tiene una dinámica propia, ¿no?, que el intercambio entre los países, entre las empresas, este proceso de integración, de interdependencia, pues no se está rigiendo tanto por la política trumpista, ¿no? De hecho, cuando Trump llegó a ganar, que nadie pensaba que fuera a ganar, ¿no? Cuando ganó, yo realmente me metí un poquito en la vida de Trump y seguí un poquito su actuar. De hecho, él tiene 2 libros escritos, uno que se llama The Game y otro que es el arte de la negociación, también se llama. Y realmente esto es de libro, ¿no? O sea, él lo que hace es que primero golpea y ya cuando el adversario, porque así lo llama él, ni siquiera le llama contraparte, ¿no? Le llama adversario. Cuando está desubicado, pues ya saca el mejor trato, ¿no? Y viendo esto y leyendo sus libros y viendo cómo ha hecho desde los casinos en Atlanta hasta Las Vegas, el Trump Tower y todo esto, pues es lo que él hace. Nada más que negocios
si bien la gente puede decir, pues este tipo es medio psicótico y demás, pues en política internacional y en diplomacia, pues ya tiene otro tipo de implicaciones que afectan todo un país. Pero pues Trump no se sale del estilo, digamos, ¿no? Y eso no quiere decir, el que él amenace con salirse no quiere decir realmente que se vaya a salir. Entonces, como también se ha comentado, es toda una estrategia para ablandar, y llamaste adversario, pero más bien de repente pareciera que nos trata como el enemigo, ¿no? Como el enemigo. O sea, ya ni siquiera pues, muy lejos de poder ser socio, sino que más bien nos ve como el enemigo, como cualquiera que tenga un negocio y descubre que lo está robando, ¿no? Entonces, pero es también un poco de ignorancia, ¿no? Pareciera que Trump descubrió que el socio o sus socios lo están robando, ¿no? Y que cuando descubres que alguien te roba, entonces, pues no es mi socio, no es mi enemigo, ¿no? Nada más que él, todas estas cosas que ha dicho en la prensa y todo, también revelan un poco de ignorancia, ¿no? El hecho de decir, pues del Tratado de Libre Comercio se va a pagar el muro. Pues es que el dinero no va al gobierno, no va a los gobiernos, el dinero va a las empresas privadas que están negociando con el gobierno. ¿De dónde vas a sacar eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Entonces, esta política del bullying que tiene Trump, ahorita, en estos momentos, no le ha salido. Hay que decir que el gobierno mexicano ha reaccionado estupendamente bien. Inclusive la contestación que dio Peña Nieto, pues habría que ser pues muy, muy necio, muy como para decir que eso no fue valiente, ¿no? Es algo que hay que hacer un pequeño repaso de historia. No es muy fácil que un presidente mexicano se le ponga de este tamaño a un presidente norteamericano. Y inclusive el equipo negociador mexicano para el Tratado de Libre Comercio pues ha estado a la altura, ¿no? Yo creo que ha estado bien. Esto no tiene que ver con los partidos, tiene que ver con analizar cómo se han comportado. Claro. Hoy no será que Trump se quedó en otra época, o sea, claro. No es mientras, fíjate, ahora que está en su guerra comercial con China, pues ha salido a la luz que China tiene planes le llaman Made in China 2025. Y este plan es de que China esté toda una planeación por desarrollar las nuevas tecnologías, la robótica. Y mientras China está viendo hacia adelante, está dando saltos cada vez más osados que le están resultando, gente como Trump o como López Obrador, ¿no? Se quedaron en otro mundo, ¿no? O sea, se quedaron en los 80s, ¿no? O incluso antes, porque ya desde los 80 se veía que, por ejemplo, lo que tanto le preocupa a Donald Trump, la industria automotriz, ¿no? Ya desde los 80 la industria automotriz norteamericana ya empezaba a dejar de ser competitiva y empezó a tener fricciones con Japón. Claro. En esta crisis comercial que tiene Estados Unidos con China, ha salido a la luz de que muchos recuerdan las fricciones que tenía con Japón y que esas fricciones que tenía con Japón era justamente porque Estados Unidos veía como una competencia desleal, o sea, lo mismo que le critica ahora a China, la competencia desleal de Japón, cuando no ven que son naciones que tecnológica, productivamente, están rebasando a Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? Lo que pasa es que ya no podemos hablar de empresas nacionales. Ya el concepto de nación es algo que se inventó en el siglo XIX y que tuvo su utilidad, por supuesto, y bueno, nosotros todavía somos muy nacionalistas y todo, pero también hay que ver que ¿cómo puedes prohibir tú que una planta, ya no hablemos de Estados Unidos, Chrysler, Ford y demás, Mercedes-Benz se salga de Alemania y los vaya a hacer a otro país? ¿No? Eso no puedes prohibirle tú a una empresa que saque su dinero, porque pues es ilógico, ¿no? Yo he visto también en redes sociales que dicen, no, es que las empresas gringas y pues ok, castígalos, pero ¿por qué vas a castigar a empresas norteamericanas que confiaron en México, que están dando empleos en México
que están pagando impuestos en México, que están pagándole a proveedores mexicanos, que están generando pues consumo y pagan impuestos y demás. Y beneficiando a los consumidores. Beneficiando a los consumidores, ¿cómo vas a castigar a estas empresas que no tienen nada que ver con Trump? ¿No? Y yo he visto contestaciones que dicen, no, es que pagan, deberían de obligarles a que no se lleven el dinero. A fin de cuentas, si es mi empresa y yo estoy arriesgando dinero, yo tendría derecho de hacer con las ganancias lo que quisiera, para empezar, ¿no? Pero la mayoría de las empresas norteamericanas, más del 80% del dinero se queda aquí, porque se vuelve a reinvertir, se abren otras plantas, se pagan impuestos. Es decir, esta teoría imperialista de izquierda de los años 70 no aplica acá, ¿no? Y el hecho de decir, no, pues tú tienes que regresar a Estados Unidos, pues es una cosa casi infantil, ¿no? De parte de Trump. Y pues a lo mejor hay empresas que le han querido dar a tole con el dedo, pero pues siguen fabricando aquí en México, ¿no? Y seguirán fabricando aquí en México. ¿Por qué? Pues porque hay ventajas competitivas. Y fíjate, qué bueno que tocas esos temas, porque creo que en eso que dices el mejor ejemplo es China. Cuando China estaba en plena época marxista, ¿no? Maoísta, ¿no? Justamente China era país del tercer mundo. Así es. ¿No? Todavía cuando muere Mao, estamos hablando del medio de los 70s, China era país del tercer mundo, tenía hambrunas, tenía un gran retraso tecnológico y de repente cambia, da un viraje hacia las reformas capitalistas tan satanizadas por esa izquierda antediluviana. Y ¿no? todavía te acuerdas que en los 80s decían es que nosotros somos un país, dos sistemas, ¿no? Políticamente sí somos comunistas, pero económicamente somos... O sea, no, realmente las políticas de mercado de China pues lo han puesto a donde está. Y fueron reformas todavía más radicales que las de México. Claro. Porque fíjate, el campo. ¿Cómo criticaron a Salinas cuando se hizo la reforma del ejido? Que ya podía el campesino, el ejidatario, disponer su tierra. Sí, pero era algo muy, a la fecha sigue siendo muy relativo, porque tienes que pasar por toda una burocracia que el comisario ejidal, a final de cuentas, decide sobre eso, y tiene que firmar toda la familia, ¿no? De que están de acuerdo, ¿no? A final de cuentas, la reforma salinista tenía un contenido de control político, ¿no? Y no superaba esos dogmas, ¿no? Y tenía que romper un poco todo el ¿cómo? ¿No? Si este es el triunfo de la revolución, ¿no? Lo que pasó ahorita con Peña Nieto y la reforma energética, exacto, el Pemex, y ¿cómo? Dogmas que vienen justamente del cardenismo. Claro, y son dogmas, exactamente. Son dogmas y son mitos, porque Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Roosevelt. Y hay documentos que lo prueban. Sí, no, eso es casi satánico decirlo, ¿no? Eso es y lo que quería Estados Unidos es sacar a Francia y a Inglaterra del petróleo mexicano. Ese era realmente lo que ellos querían hacer. No era cuestión de nacionalismo ni nada por el estilo. O sea, son muchas cosas que históricamente están torcidas y que la gente se las comió. Pues así no las enseñaron en la escuela, a fin de cuentas, ¿no? El Tata Cárdenas y todo lo demás. Y todo eso de los ejidos era una copia de los coljoses soviéticos. Así es, ¿no? Y el coljós soviético generó hambrunas y... Terrible. Murieron millones de campesinos en este sentido. Y todavía a la fecha Rusia es deficitaria en productos alimentarios porque pues no hay condiciones para que lo sea, ¿no? Entonces, pues mejor aplicar. Y recuperar el campo es muy difícil, ¿no? O sea, claro. el campo como tal, para que produzca, tiene que tener una inversión muy importante, porque el campo, pues dependemos del clima, ¿no? Y antes lo que hacía el terrateniente que le llamaban era tener una parcela sembrada con esto, otra con esto, otra con esto. Entonces, si llovía mucho, pues se podía echar a perder esto, pero salvábamos esto. Si no llovía nada, pues se echaba a perder esto, pero salvábamos esto. O sea, sí requiere una estrategia pues bien importante y con una gran cantidad de terreno, ¿no? Y finalmente el campo se descapitalizó, porque todos los excedentes que generó fue para subsidiar a la ciudad, a la industria. Así es. Y creo que es importante destacar este punto, porque López Obrador hace la nostalgia del desarrollo estabilizador, ¿no? De ese pasado ¿no? Así mítico, ¿no? De que México que tuvo crecimiento y
y pareciera que todos éramos muy felices, ¿no? Claro. Cuando ese modelo, además de que tuvo grandes contradicciones económicas, no, es indisociable al sistema autoritario, ¿no? Y hay que entender algo muy, muy simple. Yo creo que cuando hablamos de política o de cuestiones económicas, nos tenemos que deshacer de izquierdas y de derechas. Yo creo que es algo que afecta a la mente de la gente. Yo creo que nos tenemos que enfocar a lo que funciona y a lo que no funciona. Y a partir de ahí entender cómo un candidato nos propone cosas o no nos propone cosas. Yo en lo particular voy a votar por alguien que no sea López Obrador. No sé todavía quién. El que tenga más oportunidad de ganarle. ¿Por qué? Pero porque... a ver, no empecemos por el final, digamos. Ok. Sino aquí primero veamos justamente cuáles son estas ideas que están flotando en el ambiente. Así es. Y precisamente regresando a lo que te comentaba de los chinos, lo que ellos fue simplemente hacer del campesino el propietario. Así es. ¿No? Y esa privatización del campo, como le llamarían aquí, pues fue la clave del renacimiento chino, porque va a permitir que el campo tenga excedentes, se reactive un mercado impresionante en China, y eso va a permitir que haya inversiones y haya y las políticas gubernamentales fueron de apoyo al campo en cuanto a dinero, ¿no? Para reactivarlo exacto. En un principio, porque estaba arruinado completamente como está el campo mexicano. Exacto. Entonces, mientras los chinos ven hacia adelante, Trump, López Obrador y otros siguen mirando hacia atrás, ¿no? Y de ahí el encono contra el libre comercio, contra la globalización, contra el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el controlar dónde invierte un ciudadano y otro. Yo creo que la libertad que debemos de tener todos, pero garantizada, es nuestra libertad de elegir. Exacto. Y eso está en riesgo. Y eso está en riesgo. O sea, ¿elegir qué? Pues elegir el candidato que yo quiera y votar por quien yo quiera, pero también elegir dónde voy a trabajar, también elegir dónde voy a poner mi dinero, también elegir dónde me voy a gastar mi dinero, y eso puede verse afectado si de repente las cosas salen de otra manera, ¿no? Claro. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Ha
arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Vamos a ver cómo ha estado la negociación del tratado, que como comentábamos en otros programas y ahorita fuera de... No, esa, a ver, vamos a ver si... Fíjate, aquí están las rondas. Las rondas, claro. Si te fijas, originalmente se tenían planeadas 7 rondas. Y bueno, pues a la fecha han sido 7, ¿no? Se estaba planeando una 8ª ronda, pero pues aparentemente se está en un nuevo esquema de negociación. Pero diremos que en esta historia que comenzó en agosto, pues ha habido momentos difíciles, ¿no? Sí, ha habido momentos en que básicamente el equipo del negociador mexicano estaba casi pensando que esto iba a tronar. Inclusive hubo un par de veces que Trump hizo su declaración y estos estaban cerrados negociando. Y inclusive el mismo equipo negociador norteamericano como que decía, ¿qué dijo? ¿No? Entonces, pues él les afectó al Twitter y a su propia imagen personal y no soporta como que sentir que alguien le está quitando la escena o que le está ganando ante el público, y entonces hace este tipo de cosas arrebatadas que han realmente complicado la negociación innecesariamente. Porque ¿no? mira, más allá de la estrategia que comentamos, debe ser muy difícil negociar o trabajar con alguien que te está saboteando, ¿no? Si su secretario de Estado dice una cosa y luego él dice otra cosa, si los negociadores están avanzando y de repente la amenaza con romperla. O sea, es un estilo muy caótico, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar ese estilo de Trump? Es ignorante, pues depende cómo se levantó ese día, ¿no? Qué se le ocurrió hacer. Pues ya saben, pues la gente que pues él está pegado. Pero puede ser ignorante, pero puede ser astuto. Sí puede ser astuto. Fíjate, López Obrador es ignorante, pero es astuto. Pero Trump no entiende. Para empezar hay que ver que esta imagen del hombre de negocios exitoso que Trump ha sacado y que sacó en las elecciones realmente es falsa. O sea, él invirtió en por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Taj Mahal, ¿no? Que fue una inversión desastrosa, que muchas de estas inversiones que él hizo terminó estafando a la gente, terminó no pagando a los bancos. O sea, inclusive hay declaraciones de estos productores del programa que él tenía, The Apprentice, donde él pues dice, nada, pues vamos a grabar en tus oficinas. Ellos cuentan que llegan a las oficinas de Trump y pues esto está gastado, esto está roto, esta alfombra está vieja y huele a patas, ¿no? Y entonces lo que hicieron ellos es, ¿sabes qué? Vamos a montar, y lo que hicieron es montar un estudio para que se viera lujoso el asunto, porque realmente las oficinas de Trump estaban así como medio derruidas, y pues para empezar no era el hombre de negocios exitoso. Él se ha equivocado muchas veces, inclusive para ser hombre de negocios demasiadas veces se ha equivocado. Ha caído en cosas que se podrían denominar fraude. Tiene
muchísimas demandas pendientes en la Corte. Y está perdiendo mucho dinero. Y está perdiendo mucho dinero. Ha perdido mucho dinero siempre. Pero diremos que al margen de estos errores, de esta visión que pues muy cerrada o anacrónica, se dice que Trump está pensando en su base electoral, ¿no? Que esta cuestión de preocuparse por la industria automotriz de Illinois o las industrias del acero de Pensilvania, que han sido fuentes de votos. Así es. Al margen de eso, ¿verdad? Pues justamente distintos temas del tratado que se han atorado, es que Trump está pensando en esa base electoral, ¿no? Entonces, si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el ejemplo de algunos temas que han sido controversiales del Tratado de Libre Comercio. Uno es el capítulo 19, ¿verdad? Que tiene que ver con las controversias, que Trump pues no quiere que haya paneles independientes, sino que sean los tribunales de Estados Unidos los que decidan sobre... Y también él quiere que se revise cada 5 años. Exacto, una cláusula, ¿no? La cláusula Sunset creo que se llama. Así es. Que cada 5 años se dé por cancelado y que otra vez hay que renegociar. Y lo de las reglas de origen del sector automotriz. Que esa es la más delicada ahorita, ¿no? Esa es la que falta, digamos, por resolver. Que ya se ha hecho un esbozo, pero en realidad no se ha negociado todavía. Ahorita a Trump le urge que esto salga. ¿Por qué? Porque según las reglas del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Cuando se negocie esto, tienen ellos 60 días. La United States Trade Representative, que es la que lleva a cabo esta cuestión del Tratado de Libre Comercio, tiene que notificar al Congreso después de que ya se hayan hecho las negociaciones. Tienen 60 días para hacerlo. Después, hay que entregar, después de 30 días, hay que entregar un borrador al Congreso para que lo cheque. Después, el Congreso, bajo las reglas del Trade Promotion Authority, tiene 60 días para revisar y autorizar la firma del tratado y enviárselo al Ejecutivo. Esto quiere decir que esto estaría, vamos a suponer que esto terminan de negociarlo el 15 de mayo, esto estaría saliendo en agosto. Quiere decir que pasa después del 1 de julio de aquí. Aún estaría en funciones el gobierno actual, pero a ver, sin ir ahorita sin ir tan adelante, a ver. ¿Por qué en mayo se piensa que puede quedar? Porque acuérdate que este programa se llama si es antes del 1 de julio. Si es en mayo, entonces es antes de la elección. ¿Por qué se piensa que en mayo ya podría estar el tratado? No, él pensaba hacerlo, de hecho. Cuando todavía hace unas semanas o en cualquier momento, ¿verdad? Por la cuestión migratoria, del muro, Trump siempre está amenazando que... No, de hecho ellos estaban apostando a que ya la negociación más densa de esta cuestión ya estuviera lista antes de la Cumbre de las Américas. O sea, que ahí Trump anunciara... Que saliera como el héroe y anunciara triunfalmente que ya está firmado el Tratado de Libre Comercio. De hecho, no va a pasar. O sea, ¿qué fue lo que atoró este asunto, aparte del hecho de que Trump no va a ir a la cumbre? ¿Qué otras cosas hubo? Pues básicamente es la cuestión automotriz la que es delicada, la que no se ha visto cómo son lo de las reglas de origen. Hay una especie de propuesta, pero todavía no se ratifica, ni se negocia, ni nada. Pues ellos estaban apostando en un principio, hace un mes estaban apostando para tenerlo listo en abril. No va a estar listo en abril. Se piensa que a lo mejor, bueno, pues ojalá antes del 15 de mayo, ¿no? Eso habrá que verlo todavía, ¿no? Sí, porque sí se dice incluso que sí está Estados Unidos dispuesto a flexibilizar eso de las reglas de origen. Ha flexibilizado 80% de lo que era cuando inició Trump, ¿no? Y algunos dicen que lo que metió ruido fue más bien lo de la Guardia Nacional, que eso contaminó la negociación. Pero a final de cuentas yo pienso, y no sé si estés de acuerdo, que lo que a final de cuentas obstaculiza la negociación es que Trump pueda él decir que yo fui el ganador de la negociación. Es lo que él quiere, ¿no? O sea, a fin de cuentas él lo que quiere decir es,
esto se hizo como yo quise, aunque bueno, si vemos lo que decía hace un año con lo que está diciendo ahorita, pues realmente, y es más, ahorita ya ni siquiera está diciendo que está condicionado a lo del muro, porque probablemente ya esos les dijeron, oye, pues no hay manera, ¿no? No hay forma de que eso pase. A Trump le urge que antes de las elecciones intermedias esto quede listo, porque él tiene una aprobación del 43% más o menos, al 41, 43%, y se calcula que en las elecciones intermedias los demócratas van a ser mayoría en el Congreso. Pero fíjate, el problema de que Trump diga, yo fui el ganador del Tratado de Libre Comercio, es que en México vienen elecciones. O sea, digamos, la percepción en México es de que si Trump gana, México pierde. Entonces, si el gobierno mexicano acepta esa declaración, entonces, o sea, que no replique diciendo, pues no, los ganadores fuimos nosotros, entonces eso puede ser pues ya el último clavo en el ataúd, ¿verdad? Para el gobierno, para el PRI, ¿no? Que las elecciones del 1 de julio, ¿no? ¿Cómo conciliar esto? Fíjate que yo creo que el gobierno actual ha tenido muchos reveses, ¿no? Pero uno que definitivamente no ha sido revés es la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo he visto mucha firmeza de parte del equipo de Ildefonso Guajardo. Yo he visto a ver, si quieren podemos ver esa. Ahí tenemos una lámina que justamente muestra el equipo negociador. Pues mira, tan guapos, ¿eh? Ah, no soy yo. Mira, fíjate, aquí tenemos el equipo negociador del tratado, ¿no? Tú mencionas aquí Ildefonso Guajardo, y aquí tenemos todo el equipo, ¿verdad?, del gobierno, y tenemos aquí el cuarto de guerra también, ¿no? Que también se la... Sí, los coordinadores, ¿no? Se la ha jugado muy bien, ¿no? Todo el equipo que está detrás, ¿no? De toda esta negociación y que está apoyando las mesas, ¿no? Que son complejas, tienen muchas cuestiones técnicas. Sí, la cuestión técnica es muy delicada porque a fin de cuentas eso va a repercutir en un futuro. Y algo han tenido este equipo que pues han sido muy firmes, ¿no? Y ya ves lo que hizo que Estados Unidos quería cancelar las importaciones de azúcar y dijo, pues yo las voy a cancelar las de ¿cuál era la sacarosa, no? La fructosa, la fructosa, ¿no? Y pues no, siempre no, espérate tantito, ¿no? Entonces ellos sí están respondiendo con bastante firmeza y bastante celeridad. ¿Cuál es la principal virtud de ese equipo? De todo lo que has visto, ¿cuál sería la mayor virtud? Que son bastante firmes, que no se están dejando vapulear. Aquí hay algo detrás que hay que entender. Ya no es como antes. Antes México, pues, ¿qué era? Entre el 90 y el 95% de nuestros productos, importaciones, exportaciones dependían de Estados Unidos. Y eso era bien complicado. En el momento en que se firma el Tratado de Libre Comercio, si tú recuerdas, Salinas era, nos vamos a convertir en maquiladores de Estados Unidos. Un estado más de la Unión Americana. Un estado más de la Unión Americana, nos están vendiendo la patria. Y ahora inclusive la gente de izquierda dice, ¿cómo quieren cancelar el Tratado de Libre Comercio? ¿No? Realmente sí nos ha beneficiado más a nosotros que a Estados Unidos. Aunque electoralmente es rentable hablar bien del tratado, aunque se sabe que en el fondo muchos de lo que demandan son contrarios al tratado. Sí. Por ejemplo, lo que dice López Obrador de la autosuficiencia alimentaria o de la autosuficiencia energética. ¿Ese tipo de cosas no cuestionarían el tratado? Yo creo que no. Porque si tú... a ver, fíjate, él dice que ya no se le comprarían a Estados Unidos las 14,000, son 14 millones o 14,000 toneladas de maíz, ¿no? Eso es parte del tratado, ¿no? Y yo creo que, tenemos que hacer más, no está mal pensar en eso, ¿no? Vamos a ser autosuficientes, eso no es posible, aunque fuera, a fin de cuentas, si a mí me sale 3 pesos más caro por kilo producir el maíz aquí en México que lo que produce Estados Unidos, pues yo estoy dañando al consumidor mexicano al hecho de hacerlo aquí en vez de traerlo importado, ¿no?
Esto del libre comercio lo que hace es que nosotros vayamos integrando ventajas competitivas. Y a fin de cuentas Estados Unidos si hace lo mismo, si cancela de repente la importación de, yo qué sé, el aguacate, pues se van a tener que chutar el aguacate israelita, que es nefasto y es horrible y es 4 veces más caro que el aguacate mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que el libre comercio lo que hace es que va integrando las economías de los países. Lo que pasó en su momento con Europa y lo que ya ha pasado con Canadá, México y Estados Unidos. A estas alturas lo que tenemos que hacer es fijarnos cuál es nuestra ventaja competitiva y trabajarla, ¿no? Y además ya se ha creado una masa de intereses compartidos, Claro. como en el sector energético, que imagínate si se dice que va a revisar uno por uno los contratos energéticos. Imagínate la gran incertidumbre que va a generar en el sector, la posibilidad de que esa revisión implique cancelarlos. Y son capaces, vámonos a los tribunales internacionales y son capaces de ir a las últimas instancias jurídicas sin darse cuenta el gran daño económico que generaría en México el clima de confianza en el país, que implicaría este tipo de acciones. Es lo que pasó con Chávez, ¿no? El momento que, por ejemplo, cuando expropió Cemex, el día que Chávez expropió Cemex allá en Venezuela, ese día pararon todas las inversiones no nada más de México, todo el mundo a Venezuela. Condenó a Venezuela a la miseria económica con eso. Claro. ¿No? Ese tipo de actos que suenan así, ay, le voy a dar para que la gente me ame, terminan dañando más a la gente lo que hace. Lo que hizo Nehru en la India cuando se independizan, es decir, no se preocupen inversionistas extranjeros que nosotros no vamos a expropiar nada en 10 años. No, lo que está pasando es que pues ¿quién va a invertir para que en 10 años lo expropien, ¿no? Y es lo que está haciendo López Obrador con muchas declaraciones. Mira, me parece que mucho de lo que dice lo dice por decir. Mucho de lo que dice ni siquiera lo entiende. Eso es lo que me parece. Inclusive con los empresarios dijo que él está a favor de la economía de mercado. Que se me hizo raro que ningún seguidor de izquierda de López Obrador dijera algo. Oye, pues, ¿qué pasó entonces, no? Pero pues eso es como para quererles dorar la píldora. Pero a todo el mundo tú vas a un acto de campaña y dices, ustedes van a trabajar como asesores y a todos ustedes les voy a dar trabajo. Y se va a otro lugar y dice, yo les voy a dar, las cifras se las está sacando de la manga. Lo que cuesta la corrupción. Él dice, la corrupción cuesta 20% del PIB según el Banco Mundial. Te lo juro que yo he buscado las cifras del Banco Mundial y nunca las he encontrado. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estábamos comentando sobre la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio se acuerde en mayo. Y nos comentaba aquí Daniel muy bien cómo las etapas que en Estados Unidos tendrían que darse, que sobre todo si se, digamos, en el mejor de los casos, se podría dar en agosto en Estados Unidos. Aprobar hasta la firma, digamos, ¿no? Que sería algo extraordinario. Y sobre todo que sería antes de las elecciones que tendrían en noviembre, ¿no? Las intermedias. Que también podría mover todo el esquema. Ahora, si el gobierno mexicano aplica la mexicana... A ver, ¿qué pasaría en México? ¿No? Es decir, que el gobierno dijera, pues luego, ¿no? Como luego lo hacemos, mañana lo hacemos, eso se complicaría enormemente, ¿no? Pero obviamente el gobierno mexicano no quiere eso. No, el gobierno mexicano quiere realmente llegar a un acuerdo general y firmar el tratado, aunque el gobierno mexicano no le urge tanto, porque el gobierno de Peña Nieto tiene hasta diciembre realmente. Pero te voy a decir por qué sí le urge, porque vienen las elecciones, claro. Y si cambia la correlación de fuerzas en el Congreso, si quedara a favor de Morena o de sectores que se opongan al tratado, o que simplemente se opondrían por el solo hecho de llevar la contra, ¿no? Entonces se impediría del lado mexicano la firma del tratado. Aunque si ya está aprobado o sea, si antes de diciembre ya está aprobado, ya pasó al Congreso y todo, ya no se puede renegociar el tratado. Ya el tratado ya el Senado podría... Pues bloquearlo. Podría bloquearlo y quedaría el tratado anterior. Así es. ¿No? Entonces, que sería todo este esfuerzo sería echarlo a la basura. Así es. Porque entonces, si queda el tratado anterior, Trump diría, pues no, entonces no hay tratado, ¿no? Entonces, finalmente, todo conspira contra el tratado, y de ahí que, pues no solo Trump, sino también México, pues también tiene premura porque se firme el tratado. Sí, lo ideal para todos era que antes de las elecciones de los dos países esto ya quedara hecho, ¿no? Y se convoca, como ya habría acabado la legislatura, se tendría que convocar a un periodo extraordinario para que antes de julio se diera la ratificación del tratado. ¿Qué es lo que va a pasar, a fin de cuentas? O sea, ¿tú piensas que sí es viable que en mayo se dé? Yo creo que mayo es un escenario muy optimista, pero sí probablemente entre finales de mayo y principios de junio pueda ser que esto ya esté en borrador, ya en este sentido, ¿no? Sí, porque hay un hecho que es importante, que a lo mejor esto puede favorecerlo. Si se da esta escalada tarifaria con China, pues yo creo que a Estados Unidos le conviene ya tener cerrado este frente, porque si no sería tener dos frentes abiertos, ¿no? Y Trump solito se los abrió. Claro. O sea, no solamente hubiera esperado a cerrar el asunto del Tratado de Libre Comercio antes de abrirlo de China, pero pues él
en este tipo de declaraciones propias de él, pues salió este asunto, ¿no? Y también esto de China está jugando un papel muy importante porque se dice mucho esto de que a Estados Unidos le da gripe y a nosotros nos da pulmonía. Y eso era cierto hasta hace algunos años. Pero Estados Unidos y el mundo en general, desde el 2003, han estado en crisis. Y se recalcitró en el 2008 otra vez. Y México no entró en crisis. Y en gran parte es porque China entró con todo en América Latina. Ahorita el puerto más importante de México no es Veracruz, no es, o sea, es Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Y si tú vas a Lázaro Cárdenas en Michoacán, todos son chinos, ¿no? China le invirtió con todo el puerto. ¿Y por qué? Porque le sale más barato sacar las cosas en tren desde Lázaro Cárdenas hasta Estados Unidos que irse hasta el Canal de Panamá. Y de ahí que también ese puerto lo usaron para el tráfico de componentes de las metanfetaminas, ¿no? Así es. Que llegó a estar bajo control de los narcos y fue muy importante que el ejército rescatara ese puerto. Claro, o sea, algo de que, por ejemplo, Cancún es un lugar donde no se inmediatamente entran todos para que todo se normalice, ¿no? Los grandes centros turísticos. Y aunque Lázaro Cárdenas no lo es, también inmediatamente por lo menos las vías de acceso y todo ya se aseguraron, porque es el puerto más importante del país hoy en día, ¿no? Y China también alzó la mano cuando empezamos a tener problemas con Trump, así como diciendo yo también juego, ¿no? Pero hay que destrabar muchas de las cosas que Fox, por miedo a China, puso trabas y aranceles del 200, 300, 400% a los productos chinos. Hay muchas cosas que hay que echar para atrás, ¿no? En su momento. Y ha sido muy interesante la posición de China, que a pesar de esta guerra arancelaria con Estados Unidos, China anunció que ellos iban a seguir sin imponer barreras arancelarias, ¿no? O sea, bofetada con guante blanco, ¿no? Finalmente China sigue como el adalid del libre comercio. Ahora resulta que curiosamente ya es el líder de la globalización, respaldado en que es la principal potencia exportadora, y ya se habla de que es el banco del mundo, que tiene la mayor reserva de dólares, que es el principal productor de oro, y está creando bancos para rivalizar con el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Es impresionante esto. Entonces yo creo que también esta relevancia de China está presionando a Trump para ya terminar con este asunto del tratado, ¿no? Yo creo que México también tiene que aprovecharse un poquito de eso, ¿no? Yo creo que es el momento también para hacerse socio estratégico de China en el continente y también bajar un poco el porcentaje del comercio que se hace con Estados Unidos. Pero fíjate, curiosamente, China no entró en el TPP. Si recuerdas, de alguna manera Obama lo había planeado contra China, ¿no? O sea, dada este mayor desarrollo de China, mayor productividad y lo que ellos llaman de competencia desleal, pues Obama se le ocurrió crear el TPP para contrapesar a China, y aunque Estados Unidos ya no está, los que se quedaron no invitaron a China para el TPP. Claro. Pero pues por lo que yo digo, yo creo que México también, y lo hizo Peña Nieto en su momento. Entonces, no sé si te acuerdas cuando entró Trump y pues Peña Nieto ha hecho muchos viajes a Asia en este último año, ¿no? Yo creo que inmediatamente los asesores le dijeron, oye, pues hay que empezar, no vaya a ser la de malas. Y yo creo que está bien, o sea, todo esto que ha pasado, a fin de cuentas nos está terminando de beneficiar a nosotros. Porque inclusive si yo fuera una empresa y tú fueras mi cliente y el 80% de mi comercio dependiera de ti, eso estratégicamente hablando no sería sano. Porque el día que yo tenga un problema contigo, yo voy a estar en problemas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a diversificar un poquito más el comercio. Ya lo hizo México en su momento con Europa, Alemania, su segundo socio comercial y todo lo demás, pero falta mucho por hacer. Yo creo que tenemos que aprender de lo que ha sucedido con Trump y diversificar muchísimo más el comercio de lo que tenemos actualmente, ¿no? Claro, no apostarle todo a una misma carta. Así es. Pero también a México le ha faltado esta visión de futuro, de que
no tenemos esta visión de dar ese salto tecnológico como la ha tenido China, de que pues nos aferramos, o sea, pensemos en la industria automotriz, que ha sido muy exitosa, pero al final de cuentas el automóvil pues es el abanderado de la anterior revolución industrial, así como el ferrocarril fue el abanderado de la primera, el auto fue el abanderado de la segunda. Pero ya en estas últimas revoluciones, pues ya no diríamos industriales, sino tecnológicas, científico-tecnológicas, pues ya hay otros abanderados, ¿no? Yo me atrevería a decir que el equivalente al auto serían los teléfonos móviles, que es un salto tecnológico de la cual México pues es nada más consumidor, mientras que China ya está, simplemente piensa en Huawei, por ejemplo, ¿no? Estos teléfonos, cómo están compitiendo con mucho éxito frente a otros coreanos y norteamericanos que son más caros, y finalmente Huawei les está ganando en precio. Y de hecho el objetivo de esta telefónica es competirle a Apple con teléfonos igual de calidad, pero mucho más baratos. Entonces se van a una guerra arancelaria, como pareciera que ya están Estados Unidos y China, pues Estados Unidos la pierde, porque aunque Apple y Huawei, o sea, aunque Apple pueda tener el mismo nivel tecnológico que Huawei, Huawei es más barato que Apple, claro, ¿no? Claro. Y entonces, pues en esta guerra arancelaria, a final de cuentas Apple queda más cara. Y hay que tener en cuenta que Estados Unidos no está bien. O sea, tenemos zonas de profunda depresión económica como Detroit, como estas zonas como Pittsburgh, como antes estas zonas que eran la punta de lanza del poderío norteamericano, que ahora están en profunda depresión. Y Estados Unidos no está bien desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, sigamos comerciando con Estados Unidos, es un mercado grandísimo, pero tenemos que abrirnos a otros mercados. Claro, o sea, tenemos que mirar adelante. Y si llega al poder gente como López Obrador, sería mirar hacia atrás. Imagínate, sería un retroceso brutal después de 35 años de reformas, que tanto a México le ha costado incorporarse a la globalización, modernizarse. O sea, corregir los errores de presidentes pasados nos tomó más de 20 años. Exacto. Y sería un retroceso brutal que desquiciaría toda la economía y el bolsillo de todos los mexicanos. Claro. A final de cuentas. Claro. Y sería como que volviéramos a elegir a Luis Echeverría de nuevo. Imagínate, ¿no? Que sería más o menos lo equivalente, ¿no? De que fue el gran genio del populismo que todo lo dejó a la mitad, ¿no? Así es. Amigos, pues agradecemos mucho aquí la presencia de Daniel Castillo, que fue muy interesante, muy enriquecedora su colaboración. Gracias por la invitación. Los invitamos para el próximo miércoles para un nuevo tema. Hasta la próxima. Astele.tv